A ver, lo primero que yo quiero poner un ejemplo para que se entienda la injusticia que produce el sistema hoy día como está. Con la última reforma, el año 2014, una persona que gana 600.000 pesos y que es emprendedor paga un impuesto de casi el 10%. O sea, 60 lucas mensuales se los tiene que entregar como impuesto al fisco. Si esa misma persona hoy día está trabajando, por ejemplo, acá en el canal y tiene un contrato de trabajo, no paga impuestos, porque está en el tramo exento de la renta. Y eso es súper injusto, que ante los mismos ingresos una persona pague impuestos y otra no pague impuestos, es muy injusto. Y eso se corrige, se acaba esa discriminación que hoy día afecta a cerca de 570.000 contribuyentes. Para las pymes se crea un régimen especial. Hoy día existe uno que es el 14 TER, pero hay muy pocas empresas adentro porque es muy burocrático, es muy difícil ingresar. Está como el 28% de las pymes. Con esto Eso de ingresar, por el nivel de venta. es porque no, o sea, hay límite por el nivel de ventas, pero hay una serie de requisitos respecto a cómo tienes que estar constituido como sociedad para poder incorporarte. Y por eso hoy día está solo el 28% de las pymes en ese régimen y con la cláusula pyme que estamos creando va a entrar el 100%. ¿Y qué beneficios tienen? Por ejemplo, se les baja el impuesto a las pymes de 27 a 25%. Eso es una inyección a la vena, porque si te cobran menos impuestos, tienes más recursos, tienes más caja a fin de mes para poder invertir, para poder pagar mejores sueldos, para crecer. Además, se les entrega, por ejemplo, depreciación instantánea, que son ciertos beneficios cuando reinvierten para que paguen menos impuestos. Se les entrega contabilidad simplificada para que no tengan que tener un ejército de contadores para poder llevar su contabilidad. También, por ejemplo, se crea la oficina del defensor del contribuyente. Las grandes empresas, que algunos de la izquierda critican, tienen mucha asesoría legal para enfrentar sus obligaciones tributarias. Las pymes no lo tienen. Y se crea un defensor que va a ser una asesoría gratuita, provista por el Estado, para que las pymes no tengan que gastar en contadores o en asesoría experta. Entonces hay un montón de beneficios muy concretos que tiene la reforma y que le va a llegar a todas las pymes. Ministro, ¿y esto de que nos van a cobrar un impuesto a los que retiren los seguros de vida con ahorro? ¿Nos van a cobrar? Quiere decir que... O sea, no, a los que tengan... ¿Tiene seguro con ahorro? Eso, ¿no? No, es que yo lo digo porque efectivamente yo no soy muy partidario del tema de la AFP. Bueno, yo creo que hay varios acá que les pasa lo mismo. ¿Eso es un castigo al ahorro? No, todo lo contrario. Lo que pasa es que los seguros de vida con ahorro tienen también una situación que yo creo que es discriminatoria y que es injusta. Está bien que la gente los tome, ¿eh? Es bueno ahorrar, y es bueno ahorrar especialmente para la vejez, pero es el único instrumento financiero que no paga impuestos. Si tú tomas una PB, me imagino que alguno de ustedes ha tomado una PB, y retira antes de jubilarse, paga impuestos cuando hace ese retiro. El seguro de vida con ahorro no paga impuestos. Entonces, ¿cuál es la justificación para eso? Por eso, el principio central de esta reforma, además de fortalecer el crecimiento, apoyar a las pymes, a los adultos mayores, que hay beneficios concretos a la clase media y a las regiones, es que haya justicia tributaria. ¿Y eso va a ser retroactivo? O sea, Sí, es no, una no, pregunta importante. No. Solo Para después, lo nuevo. Después de la reforma, los que tomen seguro con ahorro. Exactamente, o sea, lo que se busca en el fondo es que haya justicia tributaria, que frente a los mismos ingresos, frente a los mismos instrumentos, se paguen los mismos impuestos. Ese es un principio básico y manteniendo lo que dicen los expertos, la progresividad, que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Cuando usted dice justicia tributaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno pensaría? Que los grandes empresarios, los que más ganan, paguen más. Eso no se da. No sea en Chile, digamos, no sea en el proyecto. No se da en el proyecto. No, porque sí se da en el proyecto. Finalmente hay, por eso quiero que lo explique, porque finalmente la sensación es que hay beneficios también para los grandes empresarios que finalmente se van a ver beneficiados con esta reforma. Y eso produce una molestia, porque lo que uno quisiera como justicia tributaria es los que ganan más, Que paguen tanto personas naturales como empresas, paguen más. Y los que ganan menos, incluyo la clase media, que es la más afectada, ellos sean los beneficiados. Entonces, eso no se entiende finalmente, porque en todo el debate político se entrampa con los ricos van a ser beneficiados. Entonces, en fácil, en simple, ¿qué beneficios van a tener esas empresas si efectivamente esta reforma los va a beneficiar? Si no es tan así y si la gente de menores ingresos como personas naturales van a verse beneficiadas. Sí, lo primero, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Nosotros lo que queremos es un sistema donde los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos, que se beneficien más la clase media y que los que tienen más aporten más. En eso estamos de acuerdo y todos los expertos, y por eso es importante, porque la oposición a veces en el Congreso solo quiere decir que no, y yo creo que la gente está... voy a usar un chilenismo, está chata de las peleas permanentes entre gobierno y oposición, sea quien esté en el gobierno y en la oposición. Y por eso es valioso lo que pasó ayer, que tuvimos un acuerdo. Es un primer punto. Pero cuando tú hablas con los expertos cercanos a la oposición, ellos eran partidarios de aprobar la ley a legislar. Ellos no están en el Congreso, en la refriega, por lo tanto son más abiertos y opinan desde una mirada más técnica. Pero claro, uno va al Congreso y algunos se atrincheran en su pequeña trinchera porque quiere que al gobierno le vaya mal, porque así tienen la posibilidad de volver al gobierno en la próxima elección presidencial. Eso la gente también lo rechaza. ¿Qué cosas concretas estamos haciendo para lograr lo que tú dices, Iber? Nosotros
todos los menores ingresos que hay para los contribuyentes que están en los tramos más altos de la renta los estamos compensando. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto. El 1% de los grandes proyectos de inversión que se hagan en las regiones, se le va a cobrar a los grandes proyectos de inversión un 1% para que quede en las regiones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un proyecto minero en Atacama, que tiene una inversión de 5.000 millones de dólares, 50 millones van a quedar para la región y los municipios. 50 millones de dólares. Esa es una enorme cantidad de beneficios que los municipios, que los gobiernos regionales van a poder invertir. Uy, que lo van a poder invertir en su lugar. O sea, genial. Sí, pues, No, por supuesto. O sea, región. yo trabajé, mira, yo fui funcionario municipal varios años, 3 años, en la municipalidad de Futrono, que es una municipalidad chiquitita que está de Valdivia a la cordillera, en el lago Ranco hacia la cordillera. Si allá se construye, por ejemplo, voy a inventar una central hidroeléctrica de pasada que no daña el medio ambiente, que significa 500 millones de dólares, a la municipalidad le pueden llegar hasta 5 millones de dólares que van a ir en inversión. ¿Y cómo gastan los municipios, los gobiernos regionales? En beneficios sociales concretos para sus vecinos. Es una forma de explicar que se compensa. Pero esa inversión de 500 millones, ¿no es cierto? Esos 5 millones que le llegan a la municipalidad, ¿es un extra a los 500? Es un extra, sí, pues un extra, obviamente. Es un aporte adicional, que se hace para los municipios o para los gobiernos regionales. Y eso es súper bueno porque además hay que fomenta la descentralización. Porque el problema del centralismo en Chile es muy grande y no solo porque en Santiago está todo, y acá hay mucha gente de regiones mirando este programa, sino porque los recursos se quedan en Santiago. Sí. Y como la caja de la llave fiscal está acá en Santiago, en Teatino 120, en la DIPRE, en el Ministerio de Hacienda, cuesta mucho que los recursos vayan a regiones. Exacto. Otro beneficio concreto. Nosotros en esta reforma, esto a propósito de los eslogans que algunos majaderamente insisten, vamos a terminar con una exención muy injusta. Los grandes predios forestales de las grandes empresas forestales no pagan contribuciones. Pagan todo el resto de la industria y las forestales no pagaban contribuciones. Nosotros les vamos a cobrar contribuciones. ¿Y tú sabes a quién va a llegar las contribuciones? A los municipios donde están esos predios forestales. Son recursos directos para los municipios que van a poder financiar programas de vivienda, de pavimentación, de ayudas sociales para los vecinos. Eso es justicia y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ministro, que se pero fomente también con este en esas compensaciones van a haber impuestos nuevos que vamos a pagar la clase media, como por ejemplo el impuesto a las plataformas digitales, Netflix, Spotify, que son muy populares en la gente y que se le quiere aplicar ese impuesto. También ahí hay una compensación que la paga la clase media baja, bueno, también, ¿por qué no las clases altas? Ahora, masivamente. Pero perdón, es que ese argumento es bien curioso porque es contradictorio con lo que recién tú dijiste. Porque acá todos dicen, bueno, cobrémosle a las grandes empresas y a las grandes compañías los impuestos que corresponden, y ahora resulta que a Amazon nadie le quiere cobrar. Pero que eso me lo va a pagar a mí, me lo cobra a mí. ¿Usted cree que Netflix lo va a pagar Netflix? No, pero es que déjame explicarte. ¿Lo vamos a pagar nosotros? Volvamos al tema de la justicia y a la equidad tributaria. Hoy día todas las grandes compañías en Chile pagan IVA. Y lo que nosotros estamos diciendo que se sujeten al mismo tratamiento que toda la empresa y paguen el IVA. El IVA que se va a usar para beneficiar a la gente con subsidios de vivienda, con mejores pensiones a través de la reforma previsional, con la reforma a la salud. Ahora, eso lo sacamos de las compensaciones y lo dejamos en un artículo aparte en el proyecto y se va a discutir en su mérito. Y en su mérito, bueno, si hay más votos a favor que en contra, se va a aprobar. Y si hay más votos en contra que a favor, se va a rechazar. Nosotros creemos que, como se dice en buen chileno, ley pareja no es dura. Ministro, la gente que está en la casa, seguramente hay muchos adultos mayores que nos están mirando. Y usted ha hablado de los adultos mayores y de la clase media. Sobre los adultos mayores, para que la gente pueda entender cómo le va a beneficiar de forma directa. Ya, para ser súper claro, primero yo estoy de acuerdo contigo que si vamos a cobrar más impuestos, tenemos que hacer un esfuerzo máximo para que esos recursos se cuiden bien, porque son recursos de todos los chilenos. La plata no cae del cielo, cada uno con su trabajo y su esfuerzo contribuye. O sea, el Estado no tiene plata, la plata es la que le pasamos nosotros. Oye, y impuestos hay que cobrar, obviamente, porque cómo financiamos todos los beneficios que provee el Estado, que son muy necesarios. A todo esto una reflexión. Siempre son muy complejas las reformas tributarias y debe ser de los temas históricamente, en la historia de la humanidad, más difíciles de debatir. Las grandes revoluciones partieron siempre por la Revolución Francesa, por ejemplo, o en Estados Unidos la independencia, partieron por reformas tributarias porque el soberano, el monarca, quiso poner más impuestos. Por eso este tema nunca es fácil, porque significa quitarle a uno para darle a otro. Dicho eso, en materia de adultos mayores hay dos beneficios bien concretos. Lo primero, hoy día existe un mecanismo que garantiza que los adultos mayores no paguen más de un 5% de sus ingresos de las contribuciones. Que las contribuciones siempre van subiendo porque va subiendo la valúa de las propiedades. Claro. Y eso hace muchas veces que los adultos mayores que invirtieron en su casa, que su bien familiar, lo más importante, llegan a la tercera, a la cuarta edad y no pueden pagar las contribuciones y tienen que arrendarla o tienen que venderla. Sí. Y eso muchas veces es indigno y no corresponde y hay que corregirlo. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer un mecanismo que va a permitir que las mujeres mayores de 60, los hombres mayores de 65, que tengan ingresos mensuales no superior a 650.000 pesos,
les bajen las contribuciones o que hay un límite máximo que no sea superior al 5% de sus ingresos. Es decir, si les sigue subiendo las contribuciones, no van a pagar más de un 5%. Y eso va a significar una rebaja para todos los adultos mayores que pagan más de eso. Ministro Blumel, sobre el impuesto a las plataformas, que eso también a la gente que está viendo el programa le interesa mucho. Spotify, Netflix, ahora el HBO Go, tantas cosas nuevas que han salido. Amazon Prime. Amazon Prime, qué sé yo. Ha habido una discusión en torno a este proyecto si va a ser un 10% o un 19% como es el IVA. Sería aplicar un IVA. Ya más salado ya 19%. Ojo ahí. ¿Por qué número se estaría inclinando? ¿Pero le puedo hacer una pregunta? Ya. ¿Por qué? No, yo lo pago feliz. No, Le déjame digo. decir una cosa. Voy a nombrar una empresa a ¿El lo mismo. impuesto o El Pero IVA, solo ¿sí por con ejemplo, IVA? aquí no hay No, publicidad dale, para nadie. ¿Por qué falabella.com tiene que pagar el IVA por sus servicios digitales y Amazon, que es la empresa una de las más grandes del mundo, con mayor patrimonio bursátil, que es norteamericana, Sí. no va a pagar Le el IVA en encuentro Chile? toda la razón. ¿Por qué no? No, yo le encuentro... Ahora, lo que tenemos que hacer es asegurar que esto se haga bien, que ojalá no se traspase el precio de los usuarios, pero yo no entiendo por se va a qué es muy rara, es como contradictoria esta lógica. Sí, es verdad, Ahora, es verdad. esto lo vamos a discutir en su mérito. El proyecto... Se va a discutir. ¿No está zanjado si No, no es está 10 zanjado. o es 19? No, no está zanjado, porque el proyecto originalmente decía Eso, perdón, 10%. 10%. ¿Eso es por categoría, en el fondo, para entender un No, poco mira, esto es para lo todas de las plataformas internacionales. Ya, Yo claro. soy muy usuario de esas plataformas. Aquí en mi Ajá. teléfono tengo Spotify, tengo YouTube, tengo todo. El proyecto decía en el articulado que se le va a poner un impuesto especial del 10%. Después, cuando entramos en las discusiones y las negociaciones Porque tan aclaremos, complejas... ministro, que no tributan en Chile. O sea, Claro, toda la plata claro, de Netflix se va a Estados Unidos, Por la de supuesto. Amazon para allá y acá Nada no más queda déjeme nada. decirle una cosa Claro. para que la gente lo entienda. El mundo está evolucionando hacia las tecnologías digitales. Sí, sí. Todas las compañías están evolucionando hacia plataformas digitales. Si no les ponemos impuestos... ¿Esto implica Uber, el fisco... ministro? sí, claro que sí. ¿Uber también? Claro que sí. Y, No, pero y Uber toda es la- distinto. Es que esa es otra ley, claro. la podemos discutir después. Lo que te quiero decir es que todas las empresas están pasando del mundo físico al mundo virtual digital, Exacto. a la nube. ¿Y qué va a pasar? Que si nosotros no le ponemos el IVA, vamos a tener cada vez menos impuestos y si tenemos menos recaudación, Menos no va a recursos poder para pagar el mejores Estado. pensiones ni hacer ¿Sabe más lo que pasa? hospitales. Es que también la gente se ha acostumbrado a que el sistema oferta y demanda en las plataformas digitales funciona perfecto. Sí. Perfecto. Funciona perfecto. O sea, si el servicio es malo, yo lo doy de baja. y chao. Exacto. Y si Me el servicio es cambio. bueno, estoy, me hago socio premium y lo que sea, lo que sea. O sea, la gente ha premiado esta plataforma porque funcionan muy bien con el capitalismo, si uno quiere, o la libertad de mercado más absoluta. O sea, oferta y demanda. Lo tomas o lo dejas, tú pagas o no pagas.